Hoy damos comienzo al quinto curso de capacitación que hemos organizado desde la Comisión de Capacitación del Centro Comercial Industrial y Servicios de Chivilcoy. Y bueno, este curso en realidad estaba previsto con anterioridad, pero bueno, por cuestiones de organización tuvimos que posponerlo y se va a dictar el día de hoy, y en la semana que viene va a haber el último curso, que es el sexto curso que se organizó para el año. El curso de hoy trata sobre transformación de negocio. Agradecemos a CAME, que es quien nos auspicia, quien nos organiza este dictado de cursos. Y bueno, en este caso el curso va a estar desarrollado por el docente Máximo Crespo. El docente es Magister Ejecutive de la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciado en Administración en USAL, tiene estudios posgrados de Historia Económica y Política Económica de la UBA, es docente universitario de Marketing Estratégico, Business Transformation, Crisis Management, y es especializado en transformación de negocios y gestión de las comunicaciones. O sea que, en realidad, tenemos un docente de primer nivel que sería importante aprovecharlo al máximo, ¿sí? En sí no quiero dilatar demasiado la presentación, simplemente agradecerles a todos los que están en este momento conectados, y bueno, simplemente los voy a dejar en manos del disertante Máximo Crespo para que él comience el desarrollo de la clase, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias, Máximo, y quedas entonces a cargo de la clase. Gracias. Bárbaro. Bueno, gracias, Juan. Gracias a todos por estar ahí. Somos un grupo chico, con sus pros y sus contras. Creo que lo bueno es que todos vamos a poder compartir un poquitito más la experiencia de cada uno en esto, ¿no? Que en definitiva la idea es compartir un poco la visión por un lado y el presente por el otro respecto a cómo están cambiando nuestros negocios, cada uno en lo suyo, y qué es lo que está pasando en algún punto en el mundo, y ver si nos podemos acoplar. Voy a compartir ahora una presentación. Y arrancamos. Un segundo. Ahí vamos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Bueno, fabuloso. A ver. Bueno, acá una pequeña introducción. La realidad siempre sufrió cambios, pero nunca con la velocidad actual. Imagino que todos de alguna manera lo estamos sufriendo. Por ende, los negocios requieren ser más creativos, más innovadores, más usados y con un equipo mucho más comprometido que con el que veníamos trabajando. Hay un dato que después ya vamos a ampliarlo un poquitito más, pero a mí me gusta destacarlo, que es el siguiente. Esto, por supuesto, es en Estados Unidos, pero interesa como disparador, más allá que si en algún otro país es diferente, no tiene relevancia eso, sino sí el dato, ¿no? El 80% de las empresas que existían en los 80s, en 1980, al comienzo de los 80, ya han desaparecido, y otro 17% probablemente no estén aquí para el 2022. Esto se refiere a un mundo bastante amplio de empresas, no me acuerdo bien, pero son varias decenas de miles con el que han hecho el estudio. Y en definitiva, en 40 años desapareció casi el 100% de las compañías. Solo un 3% va a haber sobrevivido para el año próximo. Es un dato que asusta e incentiva al mismo tiempo. La transformación empresarial ahora tiene un lugar prominente en las agendas corporativas. El 93% de las empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos se encuentran en una fase de cambio de su modelo de negocios.
Lo mismo que el punto anterior, no importa que esto sea en Estados Unidos, Italia o donde fuera, lo importante es que las empresas en general, en cualquier lado, variará si es un 93%, un 89%, un 87%, un 60%, pero están preocupadas en cambiar para poder adaptarse a las nuevas realidades. Ahí vamos, está medio lento el traspaso de las diapositivas. Bueno, este lo paso rápido porque es lo que vamos a estar viendo durante este tiempito que vamos a estar juntos ahora. Transformar. ¿Qué significa transformar? Conceptualmente bastante sencillo, es pasar del estado actual del negocio a un estado futuro, ¿no? La transformación es el puente, en definitiva, de este punto al próximo. Voy a compartir este video, es un video muy corto, pero que ayuda a visualizar algunas cosas que están pasando en la actualidad respecto al cambio en los negocios. En los negocios, siempre digo lo mismo, es que en Argentina algunas cosas tardan en llegar, pero llegan. Por lo cual es importante también conocer qué es lo que está pasando afuera, justamente para que no nos sorprenda el día de mañana. Esto va acá. No, ¿dónde va esto? Acá. 4 years ago, we started to wonder. ¿Estaban escuchando el audio? Me parece que están todos muteados. Yo no los estoy viendo. Si alguien puede desmutearse y contarme si escucharon el audio. Sí, se escucha. ¿Sí? Bien. Sí. A veces al compartir video no se escucha el audio. Bueno, gracias. 4 years ago, we started to wonder. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bueno, estaba en inglés, no sé, así rápidamente les comento que ya tiene varios años, ¿no? Pero es una iniciativa de Amazon Go. Un segundo que busco, ahí está. Digamos, es Amazon, que lo que está haciendo en algunos lugares específicamente, está haciendo como si fueran mini mercados, lo que vieron en estos videos, en los que no hay cajeros. Uno entra con el celular, por supuesto ya tenés que estar dado de alta, comprar lo que tengas que comprar y te vas. Así como entraste, te vas. Y el mismo local, con toda la inteligencia que tiene, te cobra al salir por la misma aplicación. Como uno tiene dado de alta el usuario, con los datos de la tarjeta, por supuesto, te cobra directamente. Es un cambio revolucionario, no es que hay muchos locales así, pero eso ya está, ya existe,
ya existe en varios lugares y funciona, ¿no? Es interesante ver esto, porque Máximo, es que te ellos... comento. Sí. Sí, yo este año estuve en Nueva York y casualmente en un local de estos, y realmente es increíble, sí, es así como vos decís. Retirás el producto, salís y automáticamente te aparece en tu cuenta. De verdad, sí, sí, totalmente. Tal cual, gracias Juan. No sé si alguno de ustedes tiene algún comercio, pero seguro visitan comercios y se imaginan una situación así. Yo acá por lo pronto diría, pensando de acá a 10 años, los que trabajan como cajeros posiblemente se tengan que capacitar en algún otro trabajo porque se van a quedar sin trabajo. Y alrededor de eso, también lo de seguridad, o habrá que poner otro sistema de seguridad. Pero vean hacia dónde va también el retail, el comercio. Va hacia esto. ¿Cuánto tardará en llegar? No sé, pero vamos hacia ese lado. Entonces, ya nosotros de nuestros negocios tratemos de visualizar hacia dónde debiéramos ir en algún momento. Porque cuando nos querramos dar cuenta, tal vez sea demasiado tarde. El error de no innovar a tiempo, justamente, ¿no? Esto ya lo deben haber visto muchas veces, pero grandes marcas que en su momento fueron líderes en lo suyo y que hoy o dejaron de existir o que, como Blockbuster, se terminó convirtiendo en una agencia inmobiliaria, porque todos los locales, o la mayoría de sus locales, eran de su propia propiedad. Todos habremos sacado VHS en Blockbuster. Y hoy no dejó de existir, pero o si existe con otra marca, pero seguro que las propiedades eran suyas. Y lo llamativo en el caso de Blockbuster es que Netflix, digamos, los fundadores de Netflix le ofrecieron a Blockbuster en sus inicios la posibilidad de invertir en Netflix y ellos dijeron que no. BlackBerry, lo mismo, sigue existiendo, empresa canadiense, no logra encontrar el rulo, pero sigue existiendo. Kodak fue una de las empresas con mayor cantidad de patentes en el mundo. Hoy también sigue existiendo. Ha presentado la quiebra en su momento. Sigue intentando transformarse, pero no es ni por lejos lo que supo ser, ¿no? Hoy Kodak, por ejemplo, vende máquinas para imprimir billetes. O sea, la casa de la moneda acá y maquinaria Kodak. Están trabajando a pleno esas máquinas. Pero digo, cambió completamente el negocio de lo que lideró durante muchas décadas. Bueno, MySpace y tantas otras. Este es un chiste, ya tiene muchos años, pero es siempre vigente. Que lo que está diciendo el jefe ahí es que en lugar de arriesgarse por algo nuevo, sigamos haciendo o sigamos por el camino del lento camino hacia la obsolescencia. Y acá le voy a pasar, este es un video que a mí me gusta mucho en dos aspectos. Uno es argentino y el otro va a ser polémico y por sobre todo es polémico también en algunos lugares donde el agro y el sector ganadero en particular pesa mucho. No sé si conocen el tema de la carne cultivada de bife. Si han oído hablar de esto. ¿Alguien escuchó ahí? Juan, te veo a sentir. Sí. ¿Alguien más escuchó de esto? ¿No? Bueno, después espero sus comentarios. El proceso de elaboración de la carne cultivada es muy similar al involucrado en la obtención de la carne tradicional, con la excepción de que las células crecen fuera del cuerpo del animal. El primer paso consiste en obtener una pequeña muestra de tejido muscular del animal en el marco de un procedimiento rápido, inofensivo y bajo anestesia. La muestra obtenida se traslada al laboratorio, en donde es sometida a distintas etapas de procesamiento que nos permiten aislar un tipo particular de células denominadas células satélite. La función de estas células en el animal es crear un nuevo tejido muscular cuando el músculo es dañado. Es justamente esta capacidad la que vamos a aprovechar en la fabricación de la carne cultivada. Las células satélite son transferidas a un medio que contiene nutrientes y factores de crecimiento.
los cuales les permiten proliferar tal y como lo harían en el interior del animal. A partir de su proliferación, pueden obtenerse trillones de células a partir de una pequeña biopsia. Estas células así cultivadas se fusionan naturalmente para dar lugar a estructuras denominadas miotúbulos, los cuales no son más largos que 0,3 milímetros. Los miotúbulos se colocan en un soporte adecuado y debido a la tendencia innata de las células musculares a contraerse, los miotúbulos comienzan a agregarse, formando pequeños anillos de tejido muscular. A partir de una pequeña biopsia de músculo, pueden producirse 800 millones de anillos de tejido muscular, suficientes para la elaboración de 80.000 hamburguesas. Cuando todos estos fragmentos pequeños se combinan, obtenemos exactamente aquellos a partir de lo cual comenzamos: carne. Para el año 2050 se estima que la población mundial será de 9.000 millones, lo que hace necesario encontrar métodos alternativos a la producción tradicional de carne. Los científicos están desarrollando la tecnología para optimizar el proceso de obtención de la carne cultivada. No obstante, algunas estimaciones preliminares suponen importantes beneficios para el medio ambiente. En comparación con los métodos tradicionales de producción, la elaboración de carne cultivada representaría un ahorro de energía del 45%, requeriría un 99% menos de terreno, reduciría un 96% la emisión de gases de efecto invernadero y utilizaría un 96% menos de agua. Bife, el futuro de la alimentación sustentable. Bueno. ¿Qué piensan? ¿Alguno está vinculado al campo? ¿Alguno tiene algún negocio vinculado a la producción de carne? No. Bueno, ¿algún familiar, algo que se dedique a ello? Bueno, de todos modos, independientemente que nadie conozcamos a nadie productor de carne, porque acá se habla mucho de carne vacuna, pero esta tecnología es para carne. Podría ser carne de pescado, carne de pollo, de cerdo, de cualquier cosa, carne. Para un país productor de carne como el nuestro, es una llamada de atención. Encima, esta es una iniciativa argentina. Existen otras iniciativas en el mundo. Esta es la primera en América Latina que está avanzada, porque hay otras iniciativas, pero esta es la más avanzada, en la que ya reprodujeron carne y ya hicieron la degustación de la carne. Ahí todavía tienen muchos temas que resolver. El principal, o los dos principales, uno es que termine teniendo el sabor de la carne, ¿no? Pues la carne es una combinación de cosas. Es el músculo, pero la grasa, son los tendones, son la sangre. Pero creo que, por lo que entiendo, eso está en resolución. El problema más grande es la industrialización de ello. Hoy por hoy todo se hace en laboratorio y creo, no recuerdo bien el dato, pero creo que una hamburguesa sale cerca de $8.000. Pero en definitiva es lo mismo que el Amazon Go. Esto va a llegar. Esto va a llegar. Y el mundo crece, la población crece y requiere de proteínas. Por lo cual, este tipo de negocio va a estar. ¿Qué hace el productor ganadero o el productor de carne en general? No importa, avícola, lo que fuera. Hoy por hoy no es una amenaza inmediata, pero sí posiblemente lo sea en breve. Son todos disparadores, ¿no? Para el negocio de cada uno seguro que hay algún videíto para mostrar respecto a los cambios que estamos transitando. Vamos a arrancar con algunas definiciones. En este caso, ¿qué no es transformar el negocio? No tiene que ver con mejoras en la productividad, algo que se suele decir permanentemente. O sea, mejoro los costos. Eso no es transformación, es eventualmente ser más eficiente, pero no tiene que ver con transformar un negocio. Bueno, y en definitiva no está vinculado a hacer las cosas mejor, más rápido y más económico. Transformar el negocio es revisar la propuesta de valor, ¿no?
algunas definiciones un poquito más largas, pero de empresas, de consultoras grandes que se dedican, entre otros temas, a este. Destaco estas dos definiciones. La transformación es una serie de cambios incrementales. ¿Ven qué chico? Ahí está. Más bien es un reinicio fundamental que permite a una empresa lograr una mejora dramática, sostenible en el rendimiento y alterar la trayectoria de su futuro. La empresa también debe realizar cambios profundos en su modelo de negocio, organización y cultura para lograr un éxito sostenible a largo plazo. Esto lo dice la BCG, que es una consultora que se llama Boston Consulting Group. Es la oportunidad de plantear objetivos audaces que vayan más allá del cambio incremental. Es la oportunidad de repensar su negocio y los modelos operativos para ofrecer un valor innovador. Implica decisiones estratégicas que afectarán dónde crecerá, cómo operará la organización y qué tipo de mejora de rendimiento puede esperar. Esto lo dice Deloitte. En definitiva, es cambiar la esencia de la organización. Acá algunos casos conocidos. Si alguno tiene algún otro caso como para comentar, me gustaría escucharlo. Pero algunos de estos, algunos los conoceremos más, otros los conoceremos menos. Pero Google pasó, en sus orígenes, pasó de ser simplemente un buscador que ofrecía publicidad a autos no tripulados, por ejemplo. Amazon pasó de retail a plataforma de streaming. No sé si alguno de ustedes tiene Amazon Prime, pero derivó completamente, amplió completamente su propuesta de valor. Coca-Cola de venta de gaseosas a empresa de bebidas. Acá en Argentina, por ejemplo, Hades, ya lo sabrán muchos, es de Coca-Cola, pero hay en algunos países del mundo que hasta venden leche, porque las bebidas gaseosas están en franca caída, por lo cual siguen siendo una empresa de bebidas, pero transformando su negocio porque hoy están de agua saborizada, jugos naturales, leche, y no me extrañaría que el día de mañana hasta puedan tener empresas de alcohol, ¿no? YPF pasó de empresa petrolera a empresa de energía. Esto es llamativo, pero es interesante también, ¿no? Todavía mucho no está haciendo, pero no sé si recuerda que YPF tiene una división que se llama YPF Luz y tiene, creo que solamente energía eólica, pero tiene una división ya que hace energía a partir de otra fuente que no sea fósil. Y el disparador de esto es interesante, esto me lo contaron gente de YPF que participó de ahí, que es hace muchos años, la verdad que no recuerdo cuánto, pero debe haber sido unos 7 años atrás más o menos, uno de los negocios importantes de las petroleras, dependiendo si tienen las dos divisiones, ¿no? Upstream y downstream, es la parte de lubricantes. Y un negocio dentro de la parte de lubricantes está en los acuerdos que hacen con las terminales. Habrán escuchado muchas veces que dice, no sé, Volkswagen, y este es el caso de Volkswagen, de hecho, recomienda el Ion, el lubricante de YPF. Ese era un acuerdo que renovaban de forma permanente entre Volkswagen e YPF, y era algo completamente, ya a esta altura, informal, como lo hacían todos los años. Más o menos era mandarse una moto, se firmaban sin estar presente, o si se tomaban un café o hacían un asado, pero para hablar de otras cosas, se firmaba y seguían. Y hace como 7 años atrás, la gente de Volkswagen le comentó a YPF que por mandato de Volkswagen Global de Alemania, no recuerdo si es el 2025 porque es progresivo, pero en definitiva para los próximos años, Volkswagen deja de hacer autos a combustión. Pasa a hacer autos, una terminal que hace como Tesla, autos eléctricos. Todavía no llegó a eso, pero van hacia eso. Claramente a los que generan lubricantes se les va a checar mucho el mercado. Entonces, en ese momento YPF creó una vicepresidencia de transformación. Y de ese disparador generó después YPF Luz y otras iniciativas con las que se encuentra. Pero como la realidad se te impone a veces, ¿no? Por más que uno no sea muy creativo, es cambiar o morir. Si YPF ante esa situación decide no hacer nada, en el momento que Volkswagen
cumpla el mandato de Alemania, se le va a caer un negocio muy, muy grande. Y Philip Morris, la principal tabacalera del mundo, está en un proceso de transformación hace algunos años a ser una empresa libre de humo. Esto es llamativo porque no salen en verdad del cigarrillo, pero pasan al IQOS, que es un símil cigarrillo electrónico, ¿no? Tiene tabaco, pero no es por combustión, que es lo que generan todos los grandes males de fumar, sino que es como por calor. Entonces fumás y tenés la misma experiencia que fumar un cigarrillo estándar, pero sin que te haga mal, o sin que te haga tanto mal. Esto en muchos lugares del mundo ya está funcionando y es un negocio que está creciendo para Philip Morris a tal punto que en los próximos años ellos mismos se plantean ser una empresa libre de humo en referencia a dejar digamos, el negocio tradicional. ¿Alguien conoce algún otro caso? ¿Se le ocurre algún otro caso de empresas que nacieron de una manera y que hoy son otras? Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra. ¿Me escuchas bien? Perfecto. En realidad quería plantear el negocio, soy parte de una pyme familiar y nosotros, digamos, bueno, con más de 50 años fabricando pasta fresca y tapas para empanadas, todo eso. Y ahora, digamos, bueno, próximamente empezamos a elaborar productos libres de gluten. Más allá de que seguimos con los alimentos, no sé si eso podría entrar dentro de una transformación, ya que, bueno, todo, digamos, lo que siempre venimos haciendo es con gluten, y ahora no sé si por ahí ese espacio puede tener alguna relación con lo que estamos hablando. O es, digamos, bueno, una expansión o encontrar Sí. otros espacios. Claro, eso quería... Sí, es un ni, te dirían. No lo veo Sí. como transformación, No, claro. excepto que de alguna manera la propuesta de valor de ustedes se adapte. Hoy antes eran, no sé, empresa de pastas frescas y hoy sea una empresa de alimentos, por ejemplo. Y hoy arranca con gluten, pero el día de mañana, no sé, lanzan un producto libre de proteína de leche de vaca y de repente amplían y terminan en 10 años haciendo, no sé, empresa de alimentos, golosinas en base a lo que fuere. Ese sí Claro, sería porque, una sí, transformación. Crear claro, claro. solamente la parte de gluten la veo como tal vez como un must, ¿no? Como algo que la empresa... Sí, sí. Igualmente es distinto porque, digamos, van a ser cookies, alfajores, nada que ver con lo que veníamos haciendo, pero quería tratar de ver si lo podía entender también dentro de lo que, bueno, venimos Bueno, si haciendo. hacen toda una división ¿Cómo nueva, podemos empujarlo un poquitito con un forceps para decir que es un proceso de Sí, transformación. Sí, sí. sí. O en algún Para punto está ver. cambiando la propuesta de valor de la empresa también. Ujú. Está bien, gracias. Los tres elementos básicos para un proceso de transformación, y aprovecho recién la pregunta de Alejandra, tiene que haber una necesidad de cambio, tiene que haber voluntad y tiene que haber capacidad. Con estos tres elementos uno puede iniciar un proceso de transformación. Es condición necesaria, no sé si suficiente, pero sí o sí uno tiene que tener esa necesidad de cambio, necesidad porque el mercado te lo impone o por una visión estratégica, porque es hacia donde uno tiene que ir. Por supuesto la voluntad y la capacidad. Sin la capacidad nos vamos a quedar a mitad de camino. Algunos de los disparadores por los que las empresas deciden iniciar un proceso de transformación. Me voy a quedar con el principio, si bien son prácticamente muy similares, me quedo con el primer indicador porque para mí es el indicador más fácil de recibir si uno está atento a los clientes, ¿no? Que es la demanda de los clientes justamente. Desde hace ya varios años, no sé si la habrán escuchado, pero es como que todas las estrategias de negocios, y yo adhiero a esa tendencia, es que tiene que haber foco en el cliente.
Hay que escucharlo muchísimo más. Siempre se dijo que había que escuchar al cliente, ¿no? Pero ahora es prácticamente el negocio se centra en el cliente. Y los procesos de transformación tienen que ver con eso. Volvamos al caso de Amazon Go. Si tus clientes el día de mañana les genera mucha incomodidad pasar por un cajero, necesariamente vamos a tener que hacer algo similar a Amazon Go. Si el día de mañana tus clientes no quieren más matar a un animal para comer carne, pero quieren seguir comiendo carne, van a ir hacia una propuesta de bife. Si el día de mañana, lo que fuera, no querés usar más un auto a combustión y querés empezar a usar, como está pasando en muchos lugares del mundo, los autos eléctricos, las terminales se van a tener que adaptar y es lo que está sucediendo. De hecho, más allá que la demanda también puede ser previo a eso, ¿no? Porque la demanda en el caso de las terminales tiene que ver con un tema de sustentabilidad medioambiental, de cambio climático. Pero en definitiva, ¿quiénes los están empujando? Una parte muy chiquitita, líderes del mundo, y una parte muy gruesa es la población misma que está pidiendo cambios en algunos comportamientos. Si no escuchamos a los clientes, seguro nos vamos a quedar, no digo que no podamos transformar, pero seguro vamos a ir un poquitito más lento que el resto. Esto no quiero meterme en temas políticos, pero en definitiva tiene que ver con procesos de transformación. Esto es del 11 de agosto de este año, o sea, algunos meses atrás. El Senado de Estados Unidos aprueba una enmienda que pide el acceso libre a Internet en Cuba. Imagínense la situación. Si Estados Unidos le da Internet a Cuba, ¿cuánto más se puede sostener? Pongámosle el adjetivo que quieran, régimen, dictadura, no quiero entrar en ese punto, pero yo, ¿cuánto más se podría sostener con lo mismo que en Venezuela? ¿Cuánto más se podría sostener con Internet libre? 3 meses, 6 meses, un año. Digo, estos cambios son inevitables. Si el gobierno de Cuba entendiera este cambio, de alguna manera tendría que iniciar algún proceso de cambio. O la realidad le va a pasar por encima. Este cuadro es interesante. Es la curva emocional que una persona atraviesa, que aplica tanto para los negocios como para una persona, ¿no? Uno viene con una estabilidad, nos pasa a todos con los negocios. Acá en Argentina es más serrucho que estabilidad, ¿no? Un año bien, un año mal, pero en definitiva sabemos vivir con ese serrucho, con esos picos y con esos valles, lo sabemos transitar con cierta estabilidad. Pero hay un momento, hay un quiebre que genera un shock. Hay una negación primero, un enojo, una depresión, y a partir de ahí como que arranca el ascenso, aparte arranca la parte positiva de este viaje emocional, que es dialogando, indagando un poquitito, explorando y finalmente aceptando ese cambio. El problema está en los negocios, y también en términos personales, por supuesto, pero lo dejamos para otro momento, es que no llegar demasiado tarde. Volvamos al ejemplo de Blockbuster, de Kodak, de BlackBerry. BlackBerry no supo leer que la gente no quería el teclado físico como el que tenía BlackBerry, sino quería algo touch. Inició, porque hoy tiene celulares touch, inició toda esta curva, pero muy tarde. Y perdió el liderazgo que supo tener, igual que Nokia, que supo tener durante muchísimos años, y hoy son un player muy chico en el mercado de los celulares. Esa pausa que hago no es que le pongo mucho misterio, sino que no pasa la diapositiva. Bueno, no sé qué le pasa hoy. Ahí vamos. Vamos a pasar esto rápido, pero también datos algunos interesantes. Perdón. El Standard & Poor's 500, este es un índice de la Bolsa de Nueva York, y aquellas empresas que en 1965 entraban a este índice, que son las 500 empresas más grandes del mundo, duraban en ese índice 33 años. Es decir, durante 33 años promedio,
estaban dentro del índice Standard & Poor's 500. En 1990, en la década de 1990, si entrabas al Standard & Poor's 500, la duración promedio iba a ser de 20 años, ya no de 33 años. En el 2024 la duración promedio va a ser de 14 años y en el 2027 las empresas que integran el listado hoy van a ser reemplazadas. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que las empresas que llegan a la cima ahora están mucho menos tiempo en la cima. Antes era Coca-Cola, estuvo y sigue estando en la bebida de gaseosas, no sé, más de 100 años en la cima. Sin embargo, estuvo en el top 10 de las empresas más importantes del mundo y hoy debe estar número 50, imagino. Y va a seguir perdiendo, si no se transforma, va a seguir perdiendo mercado. Y así con grandes empresas muy reconocidas por todos que han estado oscilando en su liderazgo. Algunas han recuperado terreno, IBM es uno de esos casos, Microsoft inclusive, algunos años atrás, seguía estando top 10, pero había perdido bastante en el ranking y hoy volvió a liderarla. En definitiva, hoy es todo tan inestable que hay que hacer mucho más esfuerzos, hay que estar mucho más pendiente de los cambios para lograr sostenerse más tiempo en estos índices. Esto es otro dato muy interesante y tiene también un argumento que me lo contaba una vez un empresario. Los CEOs, los gerentes generales de las compañías, pasaron a durar 10 años en promedio a 6. Este es un indicador más o menos del 2010. Y en el 2016 a 3,4, ¿no? Decía, esto era una proyección. Pero lo interesante de ese dato es que antes un gerente general duraba en una empresa muchos años y ahora a un gerente general lo echa el board, ¿no? Lo echan los accionistas o el board. Y ahora le tienen mucho menos paciencia. De 10 años a 6 y a 3,4 y hoy no sé cómo será ese indicador, pero seguro que la tendencia sigue siendo a la baja. El CEO Churn Ratio, que es la rotación de los CEOs de las empresas que pertenecen al FTSE 100, el Standard & Poor's de la Bolsa de Nueva York, este es de la Bolsa de Londres, el 100 y el 250 tiene que ver con la cantidad de empresas que integran ese índice, fue en el 2016 del 16,5%. Es decir, en un solo año el 16,5% de esos indicadores, los CEOs de las empresas que integran esos indicadores, rotaron. Algunos de los sectores que tienen más rotación, porque no logran adaptarse a los cambios, son las empresas de telecomunicaciones, viajes y turismos y seguros. Durante los últimos 2 años, los gerentes generales de las 16 principales compañías de alimentos y bebidas fueron removidos de sus cargos. Esto es una información del Wall Street Journal. Esto, Alejandra, al menos descostado, es un dato que te puede llegar a interesar, porque la parte de alimentos y bebidas es un sector, evidentemente, que está sufriendo muchos cambios. Los cambios, la realidad que son transversales, porque la tecnología, que es uno de los grandes motores del cambio, más allá de cambios culturales, es transversal, nos pega a todos por igual. En los primeros 5 meses del 2017, 3 empresas con valor de mercado superior a los 40.000 millones de dólares, 40 billones de dólares, contrataron nuevos gerentes generales. Y en el último año muchas empresas cambiaron sus gerentes generales, entre ellos Coca-Cola y China Petroleum, por decir 2. Los accionistas o el board consideran que no están comprendiendo la disrupción masiva que sus industrias están transitando. A aquellos directivos que están teniendo buenos resultados se les está exigiendo igualmente mirar por arriba de su hombro para transformar la compañía ante las nuevas disrupciones que presentará el mercado. Esto me acuerdo que también me lo dijo otro empresario y me pareció muy esclarecedor en algunos puntos. Es, si uno es inversionista, un inversor, hoy se aceptan las dos, son válidas las dos, inversionistas e inversor. Tiene $100 por invertir. ¿Dónde los invierte? En la empresa tecnológica
no todas las empresas, ¿no? Pero en una empresa tecnológica lo pones en la bolsa y vas a las clásicas, vas a Google, vas a Facebook, Apple, y de repente en dólares te puede dar una rentabilidad de 2 dígitos, o en la empresa, en la fábrica de ladrillos de, no sé, de tu pueblo o de tu ciudad, que fue siempre un negocio sano, pero que te dejaba poco. Lógicamente, de a poco, no es que todo es de un minuto al otro, pero de a poco pues, la gente va haciendo, si tiene algún ahorro, y aquellos que tienen mucho más ahorros, aún más, van hacia, en este caso tonto, por decirlo en este ejemplo tonto, una empresa tecnológica con una empresa de ladrillos, pero van lógicamente hacia las tecnológicas, son las que mejor rentabilidad tienen. Entonces, la empresa de ladrillos se está viendo muy desafiada para lograr una rentabilidad al menos similar a la empresa tecnológica, para que los accionistas se queden en su empresa y para que los inversores también se queden y, por otro lado, poder atraer nuevos inversores. Entonces, no importa en qué sector estés, si no querés que se vayan a otra empresa, tenés que hacer tu negocio muy atractivo para que se sigan manteniendo ahí. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir? Bueno, seguimos. La ciencia, la tecnología y la innovación están teniendo un impacto decisivo en la redefinición de las sociedades de los años inmediatos. Esto quiere decir que la velocidad sí importa, la velocidad del cambio. Los datos son el acelerador, por eso lo que hablábamos antes, foco en el cliente, ese es es un caudal de información muy importante, más allá que pueda haber otro tipo de canales que ofrezcan datos confiables. Priorizar la innovación, esto de tener el espíritu de estar buscando de hacer las cosas diferentes permanentemente, no significa que haya que hacerlo porque sí, ¿no? Tiene que haber una razón de ser, pero hay que estar buscando permanentemente el cambio. Porque de hecho lo que funciona hoy no significa que funcione mañana. Y si yo logré hacer un cambio en mi empresa, porque si seguía haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 40 años, hoy no existiría. Que lo haya hecho al cambio hoy no me garantiza nada en el futuro. Este es un ejercicio permanente. Por supuesto que la cultura cuenta y centrarse a toda costa en el cliente. Este señor, Bernardo Hernández de Google, dio una definición que me gusta mucho, que dice: la innovación no va ligada a la perfección, innova y lanza. Después tu entorno te ayudará a perfeccionar. En muchas ocasiones uno está esperando el eureka, ¿no? Como que te venga esa idea salvadora, y de repente es ir haciendo ajustes, cambios que permitan mantener una empresa dinámica. No necesariamente, digamos, volvemos a lo de antes, es condición necesaria, pero no suficiente para un proceso de transformación, pero seguro que no vas a poder transformar si no tenés ese espíritu innovador de forma permanente, que en definitiva es desafiar el negocio actual, es estar permanentemente desafiándolo, aunque en la actualidad sea un equipo ganador, nos esté yendo bien. Ahora les voy a compartir 2 videitos, también son cortos, de 4 minutos, este es un poquito más largo, pero que a mí me gusta mucho y generalmente genera como una buena recepción, porque muestra por un lado los cambios que sufrimos en los 100 años, y ahí nos permite ver un poco de dónde venimos a dónde llegamos, y por otro lado un video que va a ser el siguiente, que nos muestra cuáles son los cambios futuros. Hay mucho de ello que es dudoso, pero de todos modos hay muchas cosas que no y que llaman la atención, y que, como decía al inicio también, tal vez no lleguen a la Argentina en lo inmediato, pero tarde o temprano van a llegar.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Misterios Científicos. Estos son 100 años de tecnología en 3 minutos, así que démonos prisa. Año 1900 y 1910. Los inventos más relevantes son el dirigible, la aspiradora, la cuchilla de afeitar, la lavadora eléctrica, la máquina de escribir, el helicóptero y la lámpara de neón. Años 1910 y 1920. El aire acondicionado, el hidroavión, la lámpara de vapor, la cremallera comercial, el radioteléfono de larga distancia, el acero inoxidable, el micrófono de condensador y la tostadora de pan con temporizador. Años 1920 y 1930. La insulina, la máquina de afeitar eléctrica, el reloj pulsera de cuerda, el cohete propulsado por combustible líquido, el cine hablado, la televisión electrónica, la penicilina, el cable coaxial y el reloj de cuarzo. Años 1930 y 1940. El microscopio electrónico, el acelerador de partículas, la grabadora de cinta, el radar, la fotocopiadora, el radiotelescopio, los bolígrafos, la fibra de vidrio y las lámparas fluorescentes. Años 1940 y 1950. Los vehículos todoterreno, la televisión en color, el traje antigravedad, el reactor nuclear, el walkie-talkie, la primera computadora electrónica, el sintetizador de música, el horno microondas, el transistor, la holografía, el reloj atómico y el cinturón de seguridad. Años 1950 y 1960. La tarjeta de crédito, el código de barras, el airbag, la caja negra, el disco duro, las lentes de contacto, la fibra óptica, el hidrodeslizador, el láser y el circuito integrado. Años 1960 y 1970. El satélite meteorológico, el lenguaje de programación, el ordenador personal, la memoria RAM, el ratón para los ordenadores y el avión supersónico para pasajeros. Años 1970 y 1980. La arroba, los monitores LCD, los microprocesadores, el primer videojuego, los teléfonos móviles de bolsillo, la calculadora de bolsillo, las empresas Microsoft y Apple, los discos compactos y la reproductora de discos. Años 1980 y 1990. El primer sistema operativo, el primer ordenador portátil, el transbordador espacial, el Windows, la cámara fotográfica desechable y el Internet. Años 1990 y 2000. El GPS, el microprocesador Pentium y el lenguaje de programación Java. Años 2000 y 2010. Los coches híbridos, los móviles táctiles, el Internet de gran velocidad, los televisores delgados, los iPhones y los iPods, y las empresas como Google, Facebook, Twitter, Android y YouTube. Años 2010 y 2017. Los relojes inteligentes, las impresoras 3D, los edificios capaces de aguantar terremotos, las televisiones ultradelgadas, las supercomputadoras y mucho más que aún está por verse. Y bueno, Bueno, algunos habrán sufrido más cambios que otros. Mi viejo es ingeniero aeroespacial, ¿no? Tiene 72 años. Por lo cual es una persona que ha estado siempre bastante vinculada, o en sus años profesionales, o al inicio de sus años profesionales, bastante a la tecnología, ¿no? Y al saber tecnológico. Hoy por hoy una computadora nueva, si de hecho la cambió este año a su computadora, requiere ayuda. Son tantos los cambios que se han producido que es difícil, muchas veces es difícil mantenerse vigente. En mi caso mi hija mayor tiene 6 años
y hace algo con el celular que yo nunca descubrí, nunca supe cómo, que es divide la pantalla en dos. O sea, el celular divide la pantalla en dos. En un lado veo una cosa y en el otro lado veo otra cosa. Es llamativo. No es tan... No pasó tanto tiempo cuando pasaba en plena capital federal, pasaba el carro con el tanque de leche, vendiendo los botellones leche. No pasó tanto, me lo contaba mi vieja. Si todo esto pasó en las últimas décadas, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas? Tampoco es que nos tenemos que ir a dentro de 100 años. Pero si ya se cultiva carne, ya se dice que nació la generación que va a tener 125 años de edad, promedio, por supuesto, que ya se está descubriendo la cura contra el cáncer personalizado. O sea, hay una cantidad de cosas desde lo positivo y desde lo negativo. La más fácil desde lo negativo es el cambio climático, que no hay que ser demasiado astuto para saber que se vienen todavía mucho más cambios de lo que han sucedido en estas últimas décadas. Y todos nosotros como gente de negocio tenemos que subirnos a esa ola necesariamente. Estos son los cambios de las últimas décadas. Y ahora vamos a ver algunos, como les decía antes, son... En este caso hay algunos que son un poquito más polémicos, ¿no? Bueno, gente, aquí acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. Perdón, ahí estamos. Porque hay uno en particular de este video que en algún momento imagino que eso que no va a prosperar, aunque la tecnología se desarrolle. Pero bueno, vamos a verlo y después hablamos. Real quick, let me give you a tip on an amazing Cyber Week deal. Right now, Udemy courses are on sale for up to 85% off while the sale is going on. You can learn pretty much... Número 1. Perfeccionamiento humano. Básicamente, consiste en mejorar las capacidades mentales y físicas de los seres humanos, haciendo uso de la tecnología. Por ejemplo, lentes de contacto que tomarán fotografías y videos. Las barreras lingüísticas desaparecerían si lleváramos siempre un auricular en el oído, capaz de traducir instantáneamente a nuestro idioma todo lo que escuchamos. Los exoesqueletos dejarán de ser cosa de películas, aumentando nuestras fuerzas físicas. Número 2. Una mente más ágil y transferible. Son muchas las empresas que trabajan para conectar nuestro cerebro a los ordenadores. Hoy en día podemos comunicarnos verbalmente o teclear a una velocidad limitada, pero con las interfaces neuronales, estos límites desaparecerían. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, asegura que algún día podremos transmitir nuestras sensaciones y emociones a la mente de otros. Número 3. Más empatía. La realidad virtual tiene la capacidad de transportarnos a prácticamente cualquier parte. Los seres humanos podríamos entender mejor los distintos estilos de vida y probablemente a los que se enfrentan en la otra parte del mundo, gracias a la revolucionaria tecnología. Así, la realidad virtual también podría transportar a las personas al futuro, mostrando las consecuencias de escoger un estilo de vida u otro. Así, gracias a las interfaces neuronales, probablemente lograríamos entender mejor al resto. Al poder obtener la información directamente de su cerebro y no vernos limitados por las palabras. Número 4. Prácticas empresariales diferentes. Para empezar, la mayoría de los trabajadores tendrían un asistente robot. No obstante, lo más alarmante serían los implantes en los empleados, así como las técnicas para estimular la mente y fomentar la productividad. Todas estas prácticas indudablemente se pondrán en duda legalmente, por resultar invasivos y un problema para la privacidad del empleado. Número 5. La personalización se llevará al extremo. Ya vemos cómo los anuncios se pueden personalizar con un solo like en Facebook. Esto revolucionará notablemente durante los próximos años. La inteligencia artificial podrá detectar nuestro humor y así los clientes serán tratados de una manera u otra según el momento. Así,
Los dispositivos inteligentes del hogar también reaccionarán ante nuestro estado de ánimo. Lo mismo ocurre en la medicina, con la llegada de medicamentos personalizados, desarrollados para cada individuo. A consecuencia de todo esto, se debatirán los valores propios del ser humano. Todos estos cambios afectarán nuestra mente, cuerpo y comportamiento. ¿Esto implica que los valores de la sociedad cambiarán? Probablemente sí, y definitivamente será un tema a debatir intensamente. ¿Qué es lo que piensas de estos revolucionarios cambios? Gracias por seguirnos y no te olvides de dejarnos tus comentarios. Bueno, ¿qué piensan de alguno de los cambios que según este video, hay un millón de estos videos que están haciendo futurismo, ¿no? Pero algunas cosas ya existen o ya están en camino de existir. Ahí a principio de año di este mismo taller a la cámara, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la cámara de profesionales de idiomas. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Pero en definitiva son los profesores de inglés, profesores de italiano, de alemán, y muchos de ellos tenían o trabajaban en centros de idiomas. Y yo le preguntaba por el auricular este que mencionaban al principio de este video, cómo afectaría su negocio. Y por supuesto que estaban preocupados. En definitiva, volvemos al mismo caso que YPF o de cualquiera de los antes mencionados, que es, eso va a existir. De hecho, hoy por hoy es bastante sencillo, por supuesto que todavía con mucho error, pero es bastante sencillo, o sea, hablar en ruso. No hablar uno por iniciativa o por aprendizaje, sino simplemente con una aplicación. Le decís en español lo que quiere decir y esa aplicación te dice en ruso, en chino, en coreano, en mongol, lo que quieras al otro. En este caso, por lo que mostraban ahí, es un auricular que te lo va a estar traduciendo automáticamente. Pero eso al negocio del profesional de un segundo idioma, por supuesto que ya le está afectando y le va a afectar en el futuro propio. Y sin ir a esos extremos, todas las plataformas, todas las soluciones que te enseñan online a hablar ese otro idioma que uno quiere aprender. En definitiva, ahí están con un gran... Sí, quería agregar algo porque, por ejemplo, sí. Estaba leyendo también los problemas que hay con los traductores de subtítulos y en Netflix y en un montón de plataformas, porque están haciendo traducciones así, digamos, con otro tipo de tecnología, y en realidad muchas, o sea, hay cosas en las que sí puede funcionar, pero en otras no, digamos, con la forma de transmitir las ideas, porque en realidad se traducen ideas, no palabras, y a veces son desastres los que Sí. se generan con ciertos tipos de aparatos. Es cierto eso, pero en el caso de Netflix habría que ver qué prepondera más, si la velocidad de lanzar nuevas películas y series o la exactitud de la traducción. Y me refiero al cliente, a todos nosotros que pagamos la suscripción de Netflix. Totalmente. Daría la impresión que nos interesa más la velocidad que si hay un error, por lo cual, si fuera el caso, Netflix lo que va a decir es, ok, no le destinemos presupuesto a tener una traducción más limpia y mejor. Dediquémosle más presupuesto a lanzar más películas, más series. No estoy diciendo que así fuera, ¿no? Digo, pero vamos a poner solo para desafiar la idea. Es cierto lo que decís, seguramente... Sí, pasan las dos cosas, claro. Claro, nada es perfecto, todo es perfectible, pero en definitiva la demanda lo que está pidiendo es más películas, no una mejor traducción. Y por eso pasa. Tal cual, tal cual. Sí, y así en todos los negocios. Yo te quería comentar. Yo tengo una oficina de Claro, subagente de Claro,
desde hace 20 años. Yo empecé cuando el teléfono era analógico y se programaba manualmente. Estuve cuando empezó el digital y también cuando empezó el chip. Considero, por lo que estuve viendo en tu charla, que eso fue transformación. Veía el video que vos pasaste de 3 minutos. Bueno, aprendimos a trabajar con equipos táctiles, con el chip, bueno, o sea, totalmente cambiante. Y ahora la última transformación que estábamos esperando era la de la fibra óptica con la implementación de TV y Internet por fibra óptica, lo cual en Claro no se dijo. Todos saben que Personal ya lo tiene, y Movistar también, pero aparentemente fue un problema político, y no le aprueban a Claro el poder vender, que yo esperaba que esa fuera la transformación del negocio hace 5, 6, sí, más, 7 años, que estamos esperando que nos habiliten en esta zona. En gran parte del país ya está, pero en Chivilcoy no. No nos habilitan la fibra óptica para poder acceder a ese mercado. Entonces, claro, como que estamos a la expectativa, y en la expectativa se nos va el tiempo y se nos va el negocio. Yo no puedo pretender hoy abrir la puerta de mi negocio, y más después de la pandemia, y pretender que la gente vaya como iba antes a comprar y a comentar. Yo tuve que salir, yo no, porque ya estoy una señora entrada en años, pero a mis empleados les tengo que exigir que vendan por redes, porque si no se te muere la venta. Así que de alguna manera nos tuvimos que transformar. De hecho, Claro mismo se transformó. Ellos venden desde su call center, pusieron call center ellos, y nosotros ya ni siquiera somos subagente de Claro, ahora somos PAC, nos llaman. Somos punto de atención al cliente. Nosotros estamos para atender clientes cuando en realidad vivimos de la venta. Es contradictorio lo que digo, pero nos tenemos que adaptar porque es lo que Claro nos ofrece, y como por contrato tenemos exclusividad, tampoco puedo yo transformar mi negocio, porque yo, si me pongo a pensar, como vos decís, tendría que ser venta de artículos, no sé, para el hogar, y estar vendiendo de todo. No puedo porque tengo que respetar el contrato que tengo con Claro. O sea, todo esto que vos decís, sí, un poco asusta, es vertiginoso, pero a veces nos vemos limitados también por las mismas empresas, porque ellos, yo no tengo, a mí no me hace competencia, ni Personal ni Movistar. A mí la competencia que tengo es Claro, porque ellos trabajan mi zona por teléfono, y yo tengo que atender a los clientes que después vienen con el chip. Me pasé a Claro, cuando en realidad también el trámite lo hacemos en la oficina nosotros. Y estamos ahí como a la expectativa, medio frenado, y viendo qué hacemos. Si bajamos los carteles, seguimos, ¿qué hacemos? Porque bueno, ¿cómo es tu nombre? Porque no figura en Zoom. Noemí. Noemí. Sí, muy bueno el punto tuyo. Yo tengo Claro en casa, internet y teléfono. Funciona muy bien, así que se los recomiendo. He pasado por todas y ninguna funcionaba bien, y Claro funciona muy bien. La parte de retail es como un mundo en sí mismo, ¿no? Ya desde hace muchos años hay como un nuevo paradigma, que es lo que te está pasando a vos. No significa que te termine pasando, pero en definitiva se están tratando de cortar los intermediarios. Esto que están haciendo ellos es de a poquito, pasito a pasito, te están tratando de sacar del mapa. Sí o sí, imagino yo que el negocio de ellos, por ser tan amplio... Había ciudades donde había hasta 5 oficinas de Claro. Cerraron todo, dejaron una. En Chivilcoy había 2, hasta antes de la pandemia, hasta hace 4 años atrás había 2, cerraron una, dejan una. Dejan una para atención al cliente, y que en definitiva no es que te pagan para que vaya atención al cliente, vos seguís viviendo de la comisión de la venta. Entonces es como contradictorio. Morís. Si no haces otra cosa, morís. Claro. No hay manera de sostenerlo. Es que desconozco el plan de negocios de Claro, pero me imagino que a la larga debe estar el cortar los intermediarios y vender directamente ellos. Hay muchas empresas que... Creo que la ley los obliga a tener
centro de atención al cliente, por eso nos siguen teniendo, creo. Sí, pero todos estos cambios que está sufriendo el mundo es que la atención al cliente cada vez más, digamos, el cliente cada vez más requiere atención en las redes sociales. Claro. Por lo cual puede llegar a pasar en algún momento futuro que nadie requiera ir a un local. Entonces, ¿para qué van a tener un local si lo van a canalizar directamente por las redes sociales? Aparte de que van a vender todo online. No digo que pase lo inmediato, pero hacia ese lado pareciera que van. Y se aceleró con la pandemia, vertiginosamente se aceleró con la pandemia. Sin duda, porque nos quitó a todos muchos miedos en la compra, en la experiencia online. Sin dudas. Claro. Sin dudas. Ahí un solo comentario, no referido estrictamente en la transformación, pero sí que podemos agarrar algunos conceptos para que me parece que pueden servir. Es que esto que estás haciendo de salir a vender a redes sociales es, si bien obligada por los cambios, también es escuchar a la demanda. Hoy mucha gente, y después vamos a verlo en una diapositiva también, las empresas hoy por hoy, cualquier empresa, tiene que ser omnicanal en lo que hace a su comunicación. Antes tal vez era el teléfono y no sé, la reunión física, después vino el mail, después vino, y hoy por hoy es que la omnicanal, que aplica también es transversal para cualquier negocio, es tratar de tener un canal de diálogo por donde fuere. Digamos, en definitiva es captar a ese público objetivo tuyo, en este caso va a ser un cliente, pero podría ser un socio, podría ser la prensa, podría ser cualquiera, es captarlo por el canal más cómodo para ellos y dar la mejor respuesta en ese canal. En tu caso, si te están demandando productos por redes sociales, me parece genial que profundices ese canal. Más porque te sacaron todavía el otro canal que era el teléfono, el telefónico. Sí. Pero el retail en sí es como un mundo dentro del mundo, porque se están viviendo muchísimos cambios fuertes, ¿no? Porque se quita al intermediario. Lo que hablamos de los traductores antes también es quitar el intermediario. Sí, tal cual. ¿Alguien más quiere comentar algo, contar su experiencia, qué es lo que está viviendo en estos últimos años o qué es lo que espera para los próximos? Bueno. Seguimos. Tema del retail, del comercio. Este es las ventas mundiales de cómo han ido creciendo en el mundo del 2014 al 2024, ¿no? Exclusivamente en lo que es online. Fíjense el nivel de crecimiento. ¿Esto qué significa? Aquellos que tienen un punto físico también van a tener que replantear su negocio. Si la tendencia marca, y esto es, por más que esté en inglés, esto es, ahí dice worldwide, es en todo el mundo. No es exclusivamente en Estados Unidos. O sea, aplica también en promedio para la Argentina. Pocos negocios deben tener estos índices de crecimiento. Fíjense que de manera consecutiva y bastante agresiva, todos los años tiene un crecimiento muy importante la venta de productos o servicios de forma online. Acá aclara que es B2C, ¿no? Es directo al cliente. Esto no son negocios de empresa a empresa, son negocios de empresa al consumidor. Y estamos hablando no de 6.000 millones de dólares, sino son billones de dólares. Estos son como si fueran trillones para nosotros. 6.000 trillones, 6.400 trillones de dólares va a haber en ventas online. Vuelvo a la pregunta anterior, aquellos que tienen puestos físicos, exclusivamente puestos físicos, no estarán rumbo a una pared de hormigón, y aquellos que tienen grandes superficies, ¿no estarán yendo a una pared de hormigón?
Esto anterior también está explicado por este gráfico de acá, que dice, son 3 tipos de generaciones, no sé si han escuchado esto, pero los que nacieron antes del año 1965 se los llaman generación boomers y silent. Los que nacieron entre el 65 y el 85, hay algunas teorías que cambian, algunos años para arriba, algunos años para abajo, pero más o menos estas son las franjas. Los que nacieron entre el 65 y el 85 es la generación X, la generación M después del 81, aunque está ahí cruzada con la X, y la generación Z después del 94, que nació después del 94. Son los que tienen un poquito menos de 30 años. La generación M es la millennials. Fíjense que los que nacieron antes del 65 buscan productos online y compran en el establecimiento físico un 64%, en este caso un 80% y un 85% en el caso de los, llamémosle, más jóvenes. Esto quiere decir que buscan online, buscan en Google, por ejemplo, zapatilla, Nike, modelo, el que fuera, comparan precios, buscan algún lugar que les gustó y van físicamente a la tienda y lo compran ahí. Compra online después de ver el producto en un establecimiento comercial. Esto es al revés. Pasaron por una tienda, vieron algo que les gustó y van a comprarlo online. 66, 78 y 87. Pedidos online de productos, pero retiran el producto en la tienda. 49, 66 y 72. Y la compra directamente a través de una aplicación, 53, 69 y 80. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que mientras más joven sos, más experiencia de compra o intención de compra o directamente la compra la tienen en los canales online. Y con esto, lo que uno, sin ser muy astuto, puede deducir es que en 10 años más, todo esto va a ir directamente hacia el online. No va a ir hacia el... Digo 10, podría ser 3, podría ser 5, podría ser 15, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia el online, claramente. Esta generación, antes del 65, en 10 años posiblemente siga viva, pero en términos piramidales van a ser los menos. Los más son estos, sin dudas. Y si esta compra online, el negocio va a estar acá, no va a estar en este lado. Y estos números, por supuesto, se van a ir ampliando con todos los avances tecnológicos, aparte de lo cultural. Lo que hablábamos antes, algunos años atrás, el tema de la comunicación era muy se hablaba de multicanal, ¿no? Es decir, si alguien te contactaba por redes sociales, había una dirección de redes sociales, digamos, en términos de comunicación, era unicanal, para decirlo de alguna manera. Volvías a él en redes sociales. Si era por la aplicación, si en la tienda también. Ahora, y a partir de lo que vimos antes también, esto es omnicanal. No solo es la comunicación desde la empresa hacia el cliente, sino también desde el cliente hacia la empresa. Esto de vio en la tienda física un producto, pero lo termina comprando en el sitio web, o el disparador fue un correo electrónico que recibió y eso le permitió ir a la tienda y de la tienda termina comprando en el sitio web. Como fuera el recorrido pero hoy por hoy es todo omnicanal. En definitiva, tenemos que estar todos presentes en todos lados si queremos captar una parte más grande del mercado. Y no estar por estar, sino con una estrategia, por supuesto, detrás de cada uno de estos canales. Algunas de las etapas donde el proyecto de transformación tiene mayores riesgos de fracasar. Elaboración de la visión estratégica de la compañía, por supuesto, es decir, vamos por acá y la tendencia iba por otro lado. No casarse con éxitos pasados o presentes, esa frase bien argentina de equipo que gana no se toca,
bueno, el equipo que gana no te garantiza que el próximo partido lo vayas a ganar. Tener una mirada más amplia de la demanda de los clientes cuando se embarcan en un proyecto de transformación. Una vez más, foco en el cliente. La ejecución es la parte más difícil del proceso de transformación. Esto es independientemente de la transformación. La ejecución siempre es la parte más difícil de cualquier proyecto, ¿no? Las ideas son muy lindas y aunque sean muy creativas, muy innovadoras, la parte más difícil siempre está en ejecutar de forma exitosa esa gran idea que puede haber tenido uno. Esto surge de una encuesta que se hizo en Europa. Algunos tips para incrementar los proyectos de transformación. Centrarse en el por qué hago esto. Eso tiene que ver con la propuesta de valor. ¿Por qué hago lo que hago? Crear viajes de comunicación personalizados. Esto de la omnicanalidad tiene que ver con eso. El que le gusta estar en redes sociales, que reciba ese viaje en redes sociales y de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las dudas y de acuerdo a lo que esa persona está esperando de uno. Crear experiencias multimedias. Comunicarse siempre en contexto. Usa datos para medir e iterar. Esto en todo lo que es online es muy fácil porque lo online te da permanentemente datos para que uno pueda hacer prueba y error de forma permanente y ver qué funciona y qué no, y qué es lo más eficiente en términos también de recursos y qué no. Eso en el online es sencillo. En el offline requiere otro tipo de habilidades y de recursos, pero también es importante hacerlo. Usar, digamos, lograr captar esos datos para medir, ¿no? Hay una frase que habla de los indicadores que dice lo que no se mide no se puede gestionar. Así que necesitamos permanentemente estar midiendo todo lo que hacemos. Convertirte en una organización lista para el cambio, y esto también es un proceso permanente, este es un ejercicio que hay que hacerlo siempre, aun cuando cambie ya tenés que estar pensando en los próximos cambios. Algunos serán un poquito más importantes, otros serán algunos cambios un poquitito más chicos, pero en definitiva tenemos que ser todos son hábitos, ¿no? Tenemos que tener esa gimnasia de cambiar, de no asustarnos y mucho menos entrar en una zona de confort. En cuanto entramos a esa zona de confort, nos va a pasar la ola por encima. Es medio estresante toda la situación, ¿no? Pero estamos hablando de negocios y si sobreviven o no sobreviven. E insisto con lo que dije ya varias veces, que los cambios acá pueden que tarden mucho menos, pero van a llegar. Tal vez tengamos un periodo de estabilidad un poquitito mayor, a pesar de que el país no lo permite, pero digo, en términos generales, una mirada más macro, tener un periodo más de estabilidad. Si en Japón prohíben los autos de combustión, el país está preparado, tiene estaciones para cargar electricidad a todos los autos por todo el país. Acá en Argentina, aunque viniera alguien y dijera a partir de mañana no hay más autos de combustión, el país no está preparado, no va a llegar esto de un minuto al otro, pero sí va a llegar en algún momento. Desde el lado de los que quieren hacer negocios para preparar esa situación, o aquellos que tienen autos a combustión y todo el negocio alrededor de la energía fósil, en algunos años van a tener que reconvertirse sin dudas. Para cambiar se necesitan 5 atributos: la visión, las capacidades, los incentivos, los recursos y un plan de acción. En cuanto falta alguno de estos eslabones, pasamos a tener una situación diferente, ¿no? Si tenemos capacidades, si tenemos incentivos, si tenemos recursos y un plan de acción, pero no tenemos la visión, es decir, no sabemos a dónde vamos, acá hay una frase bueno, un filósofo griego que no me sale ahora el nombre, que dice, no me acuerdo bien cómo dice la frase, pero es algo así como, no hay viento bueno si no sabes a qué puerto vas. Y eso es confusión.
si no tenemos esa visión de negocios, aunque tengamos todo el resto, vamos a estar confundidos. Por otro lado, podemos tener la visión, pero no tenemos las capacidades, y si tenemos incentivos, recursos y el plan de acción, vamos a tener ansiedad. Si lo que no tenemos es un incentivo, vamos a tener la resistencia. Si lo que no tenemos son recursos, nos vamos a frustrar. Por lo cual, todo tiene que estar en armonía, ¿no? Y por otro lado, si no tenemos un plan de acción, posiblemente tengamos falsos comienzos, ¿no? O fallidos comienzos. Algunos tips finales de por ahora, porque después voy a ir a otro PowerPoint, pero muy sencillo para ver unos cambios en las grandes empresas, cómo han oscilado su evaluación en función de esto que hablábamos. Mucho tiene que ver con el contexto, pero dentro de ese contexto la capacidad de adaptarse. Equilibrar permanentemente los objetivos de corto y largo plazo, una comunicación fluida con todos los públicos de la organización, los públicos internos y los públicos externos. Los esfuerzos del cambio deben tener un propósito claro. La gestión debe adoptar métodos ágiles y digitales que impulsen el cambio. Crear equipos de trabajo que entiendan el cambio propuesto. Y finalmente contar con una dirección y liderazgo inclusivo. Transformar es imperativo, no es una opción. Estamos hablando siempre en materia de negocios, ¿no? Dejo de compartir, así los veo un poquitito, porque mientras pasé la diapositiva no les veía las caras. Mientras busco lo otro que le quería mostrar, y mientras tanto les voy preguntando si todo esto que venimos hablando les hace sentido, lo sienten cerca, lo sienten muy lejano. Hay algunas personas que no hablaron nunca, no sé si es que los aburro mucho o son tímidos. Es necesario. Acá dice Carlos. Es necesario cambiar. Eso es posible por la estabilidad macroeconómica. No sé en qué contexto lo dijiste, Carlos, porque estoy leyendo ahora tu chat. Pero como se puede lograr, el boliche de barrio. Avon comenzó con la venta de lapiceras y terminó siendo una empresa de venta de perfume. Excelente ejemplo de transformación. Muy bueno. No sé si, Carlos, trabajas en Avon. A ver si te puedo desmutear yo. ¿Estás buscando desmutearte? No, nada, soy jubilado. ¿Pero pasaste que conoces el caso de Avon por haberlo escuchado, leído, o tenés algún familiar o vos trabajaste en algún momento con ellos? Hago todo por interés para no desactualizarme, pero no hago nada. Ok, está. Pero sí, es un muy buen caso. Natura es otro caso interesante, que si bien su propuesta, en verdad su propuesta de valor cambió porque está muy ligada a la sustentabilidad, siguen vendiendo cosméticos, cremas y todo lo vinculado a ese sector de beauty, pero con una propuesta de valor ligeramente diferente que hoy está muy vinculado a toda la parte de sustentabilidad. Este caso de Avon que señalás, Carlos, es fantástico, ¿no? Arrancó como venta de lapiceras y terminó siendo una empresa de venta de perfumes y mucho más, ¿no? De beauty también. ¿Alguien quiere comentar? Gracias, Carlos. ¿Alguien quiere comentar o señalar algo más? ¿De qué trabajan? ¿O en qué trabajan? Ahí Alejandra ya me comentó que está en una casa de pastas frescas. ¿Cómo sería el concepto? Es una fábrica de pastas frescas, mayorista. Ya de mucho tiempo, y bueno, y ahora, digamos, se construyó otra planta para la elaboración de productos sin TAC. Buenísimo. Tengo un sobrino celíaco, así que sé cómo ha sufrido. Ahora ya conoce dónde están todos los puntos donde se tiene que mover. Sí. Pero, sí. Bueno, es muy distinto lo que hay que trabajar con las dos, digamos, porque ahí es como que te buscan más a vos. Que claro. Vos,
Es muy No distinto el necesitas trabajo. salir demasiado a venderlo, porque están todos los No, celíacos scrolleando. Sí, tremendo. Sí. Pero cada vez Tremendo. son más. Es como que si fuera, no sé. Incluso otras empresas o fábricas que también buscan lugares para producir que por ahí o no Por quieren. la contaminación, correcto. Sí, o porque por ahí, no sé, necesitarían más personal o más turnos, no sé, por distintos motivos, pero... Sí, muy bueno. Bueno, y de hecho hay gente que no es celíaca, pero busca los productos para celíacos por su propia dieta, que no quieren tener Claro. contaminación con lo que fuera, ¿no? Con alguno de estos. Claro, sí. Juan, ¿a qué te dedicas? Sí, yo soy jubilado de la parte de educación, fui director de la escuela técnica y soy ingeniero en electrónica y ahora me dedico a la profesión específicamente. Bueno. Hacemos equipos electrónicos para montar en los camiones que transportan leche, para controlar, ¿viste? La cantidad de litros que lleva, la temperatura, la calidad de la leche que lleva y demás. En las tres cosas que mencionaste viven procesos de transformaciones fenomenales. Aunque la educación en muchos aspectos sigue siendo la misma que hace 200 años, el profesor y la profesora y los alumnos sentados. Lamentablemente sí, debería cambiar ese sistema, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, eso es un poco difícil. La electrónica y la leche también. La electrónica sí, totalmente. Yo la he vivido desde que estudié hasta hoy, ha cambiado totalmente. O sea, yo comencé viendo lo que eran los transistores y ahora, bueno, estamos con los microprocesadores, programando PLC y demás. Que debe ser difícil seguir actualizado ahí. Y hay que estar continuamente estudiando, viendo cosas nuevas, aprendiendo lenguaje de programación y demás, porque si te quedás, perdiste, es así. Es muy dinámico. Y en el caso de la leche, que la tendencia al consumo de leche cada vez es menor. La Serenísima, sí, para poner un caso, lanzó la leche de almendras, ¿no? Porque claro, ese mercado muy específico le estaba comiendo a la Serenísima un pedazo de su torta. Claro, pero también por otro lado el costo elevado que tiene el producto hace que sea necesario también maniobrarlo de una forma más exacta, digamos, con mayor control de temperatura, que antes no se hacía, por ahí transportaban leche fuera de la temperatura y la leche estaba en mal estado, bueno, se tiraba, no había problema. Hoy por hoy se controla muchísimo la temperatura, la calidad de la grasa, la leche, los litros que transportan, porque obviamente si pierden litros, pierden dinero, o sea que también es muy necesario. Y bueno, la tecnología vino un poco a acompañar ese proceso. Sí, tal cual. Y con toda esa política de derivados de la leche que hace que tenga una oferta muy amplia. En el caso de la Serenísima puntual, ¿no? Pero en general también pasa por ahí. Sí. Gracias, Juan. Noemí, no sé si no te veo, pero si me estás escuchando y querés compartir a qué te dedicas. Perdón, ahora sí, ya está, pero no te veía la cara, entonces no te vinculé. Sí, ya está. Gracias, Noemí. Sol. Bueno, no sé si está por ahí. Toay, ¿lo pronuncié bien? Toay. Y Caro. No hay cámaras, así que no sé si están detrás de la computadora o no. Y vos, Natalie, sos de la cámara. Natalie, ¿era tu nombre? Sol. Yo soy Valentina. Valentina, perdón. Sí, yo estoy trabajando en el centro. ¿Qué estudias? ¿Cómo? ¿Estudias? Sí, estoy estudiando diseño gráfico. También. Interesante. Antes diseñaban en papel y ahora en computadora. Así que cada uno en lo suyo también tiene sus rulitos, ¿no? Como para adaptarse. Bueno, acá le muestro, no sé si alguien tenía una pregunta, me pareció, Carlos. No, está bien. Adelante.
Ok. Esta era la diapositiva adicional que les quería comentar, como para ir cerrando, que es, estas son las empresas, antes hablamos del Standard & Poor's 500, y este es un cuadro desde el 55 en adelante, ¿no? Cada color es una empresa y cómo ha mantenido a lo largo de esos años su liderazgo en ese índice, y por otro lado, qué porcentaje tenía sobre ese índice, qué porcentaje. El Standard & Poor's son 500 empresas que juntas tienen una evaluación X. En el caso de General Motors, si nos paramos en el año 55 o en el 57, que sería más fácil, de la evaluación total de esas 500 compañías, General Motors equivalía al 10%. ¿Se entiende? O sea, tiene una evaluación de mercado muy importante. El 10% del total de la evaluación de las 500 empresas más importantes de acuerdo a Standard & Poor's. Fíjense que no solo las empresas cada vez se mantienen menos años esos liderazgos, incluso lo van perdiendo, y ahora vamos a hablar un poquitito también de eso, lo van perdiendo, sino que también la tendencia es que sobre esas 500 empresas su peso propio es cada vez menor. Lo que era antes un 10%, ahora es un 4% en el 17, que fue de los mejores años. Ahí habría como un segundo mensaje, que cada vez se hace un poquito más homogénea esa torta, pero por otro lado también es más difícil mantener ese liderazgo. Esto, si lo llevamos a la actualidad, creo que hoy por hoy lo está liderando Microsoft. Acá dos datos adicionales que quiero sumar. Uno por el lado de IBM. IBM fue muchos años una empresa líder en el sector, no necesariamente el Standard & Poor's, pero sí fue líder y la más grande del mundo. Y en los finales de los 80, principios de los 90, en este sector, que fíjense que venía de las famosas laptops y las computadoras personales de IBM, que fue por estos años, empieza a tener una caída muy importante. Aún así, seguía siendo la más importante en términos de evaluación de mercado, y para estos años empieza a caer. Y ya se va del ranking, de hecho sale del top 10. Y tuvo en los 90 y después en los 2000 un proceso de transformación muy importante. Lo que era esto, por sobre todo hardware, se dedicó al software. No sé si se acuerdan, pero a principios de los 2000 vendió su unidad de negocios, que hoy es Lenovo, que era la de las computadoras personales. Ya no vende más computadoras personales ni laptops IBM. Y se empezó a dedicar mucho a la parte cloud, a todo lo que son servicios en la nube. Y con ello logró transformarse. Y en el caso de la ExxonMobil, lo que me interesa destacar también acá es que a veces uno está es empujado a sobresalir o a ir al final de la cola en función de algunos contextos. Claramente la Exxon en esta compañía, la principal petrolera del mundo, depende del valor del barril del petróleo. Si el barril del petróleo sube, la evaluación de la compañía, que se basa en reserva de petróleo, va a crecer. Si decae, por supuesto que su evaluación va a caer también. Y esto es un poco lo que pasó estos años. El valor del petróleo estaba alto. Lo interesante de esto es seguirlo de cerca para ver qué es lo que va a hacer en los próximos años. No en los próximos 2, 3, 4, 5 años, sino en una mirada más larga. ¿Qué es lo que empieza a hacer pensando en el 2030, en el 2040, en el 2050? Por sobre todo, atento a los cambios de tendencia que hay en función del cambio climático. Bueno, y la otra que es Apple, que ya la conocemos todos. Y el último dato que me interesaba señalar, que tiene que ver también con el contexto, así como hablaba de la Exxon, con el tema del valor del barril, tenía que ver con los smartphones. Hoy Apple
muy buena parte de su evaluación de mercado está dado por los iPhones, ¿no? Hay un indicador que dice que los smartphones que emiten más radiación, que son estos, ¿no? Ahí está el iPhone 7. Esto no está actualizado. Seguramente el iPhone 13 todavía emite muchísimo más que el 7, porque cada vez emiten más radiación. Nosotros trabajamos con Ericsson muchos años, ¿no? Y hay una discusión hace décadas que tiene que ver con esa radiación, si es cancerígena o no. Se dicen que se necesitan 50 años de estudio para saber si efectivamente es cancerígeno o no. Mientras tanto, se le puede ir siguiendo de cerca, pero no se puede llegar a sacar una conclusión. La pregunta mía es, supongamos que ese escenario se confirma, que la radiación genera efectivamente cáncer. ¿Qué va a pasar con la evaluación de Apple? No tengamos ninguna duda de que Apple ya está trabajando en ese escenario. Si eso pasara, ¿cómo es que se transforma? ¿Cómo es que logra transformarse? De todos modos, seguramente algunos años más lo va a tener, pero tiene que tener un plan de acción que vaya en ese camino. Que vaya en un camino que sea que se confirme que todo eso genere alguna enfermedad. Va a ser muy difícil, aunque esto genere que genera muchas enfermedades, salir de todos modos. Hoy por hoy todos estamos muy conectados. A mí se me rompió el celular el otro día, hace 2 días. Estoy sin celular hasta mañana en teoría, y uno se siente desnudo. Así que aunque alguien venga y te diga, mira, usar la computadora, usar internet, usar el teléfono, todo eso genera radiación, habría que ver de qué manera uno podría decir que no. Pero más allá de ello, el punto acá es si en el contexto, el hombre y su circunstancia, ¿no? La empresa y su circunstancia en este caso. Así como la Exxon terminó siendo la empresa de mayor valuación del mercado en estos años por un barril del petróleo muy importante, que era el mismo que la de YPF. Sin embargo, la que está acá es la Exxon, no YPF, ¿no? Porque evidentemente hace cosas bien, pero hubo un contexto que a todas las petroleras ayudó, y en este caso, que tienen muchas reservas, la posicionó como la empresa número 1 de este índice. En el caso de Apple, ¿qué pasaría si la radiación se confirmara que genera mucho daño para el ser humano? Así que seguramente tendría que cambiar en el negocio que esté, tendría que buscar algún rulo, transformarse seguramente, y si no logra transformarse, por lo pronto tendrá que buscar algunos cambios incrementales, como hablamos al principio, que no es transformación, pero de todos modos podría servir en ese escenario. Bueno, yo hasta acá llego con lo que tenía para conversar con ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a partir de esto último que escuchó, sumar algo adicional, preguntarles qué les pareció. Esto de estar escuchando es importante para todos, así que también pregunto yo qué les pareció, si hay algo que consideran que estaría bueno sumar en adelante. Sí, de mi parte, muy contento y muy agradecido porque este tema que tocaste te despierta un poco para pensar cómo ubicarse a futuro, ¿no? Si bien, qué sé yo, uno siempre está pensando en cómo seguir avanzando, cómo seguir posicionándose, y esto que vos comentaste es un disparador, si bien no es la fórmula mágica para solucionarlo, pero sí un disparador para pensar, ¿no? Es como dejar abierto la puerta para empezar a ver cómo viene el futuro, de acuerdo a lo que lo planteás. Esa es la idea, genere disparador, ¿no? Que uno se vaya acá con cosquillitas como para ponerse a pensar por dónde tendría que ir el tema. No hay una solución mágica. Y además, no me animaría ni nombrarla, porque sería demasiado arrogante. No la hay. Depende de cada uno, y cada uno hace sus mejores esfuerzos. Lo que está bueno es sentirse desafiado a buscar ese nuevo camino. Yo pensaba recién, de todo lo que vos dijiste, dónde estaba la diferencia ahora, y es que, claro, en todos estos años que yo estuve en la empresa, los cambios o la transformación la generaban ellos, porque a ellos los llevaba el mundo a transformarse. Y ahora no, claro, ahora lo tengo que generar yo.
Porque ellos, como vos decís, van a terminar eliminando todos los intermediarios y la que tiene que subsistir soy yo. Claro. O sea, hay que estar preparado para el cambio y en realidad abierto a lo que venga, y cuando pase el tren subirse, porque no nos queda otra. Sí, ahí lo que me animo a desafiar Perdón, es ¿no? si hay que esperar el tren o si uno tiene que crear sus propias vías, para decirlo de alguna Claro, y manera. ahí está la transformación individual también, porque no solo es el negocio, sino que vamos a tener que ir nosotros también cambiando mucho como Sí, para reposicionarnos en sin dudas, sin puestos, dudas. lugares y todo, cómo va a ir cambiando, ¿no? Cosas que van a dejar de existir, como nombramos anteriormente. Sí, tal cual. Muchísimas. La mayoría, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría va a dejar de existir. Hay un caso que no le mencioné antes, pero que quería señalar, pero que tiene que ver con todo esto, que es fantástico y asusta, porque a mí hablo de esto todos los días y me asusta también. Salió, yo no me acuerdo si este año o el año pasado, una empresa en Silicon Valley, en Estados Unidos, que ¿todos vieron Matrix? ¿O saben al menos de qué se trata Matrix, la película? ¿Se acuerdan que cuando yo la vi, me gustó, pero no me la acuerdo mucho, Neo se llamaba, ¿no? El protagonista, Keanu Reeves, Neo. Cuando va a la Matrix, a él lo enchufaban y aprendía a pelear, aprendía a andar en el helicóptero, aprendía todo eso. ¿Se acuerdan de esa parte? Lo visualizan, que lo enchufaban por acá atrás, y adquiría conocimientos en pocos segundos. Esta empresa, y esto es fáctico, es un hecho, no es futurismo, ¿no? Logró estudiar de una forma científica que estimulando ciertas neuronas, la capacidad de aprendizaje de las personas se aceleraba mucho. Y lo comprobó con 2 pilotos, no sé si alguno lo leyó, porque a mí me pareció fascinante, con 2 estudiantes para ser pilotos de aviones. Uno lo hizo por el método tradicional y el otro, digamos, en definitiva, aprender era lo mismo. Era el mismo sistema de aprender. Solo que a uno lo estimulaban, era el mismo proceso de aprendizaje, pero a uno le estimulaban determinadas neuronas, determinados espacios de neuronas, y al otro no. Y al que le estimulaban las neuronas aprendió un 40% más rápido. O sea, si está pasando ahora, imaginémonos en 10 años, va a ser la Matrix, nos van a enchufar y vamos a ser todos helicópteristas, por decir algo. O en 15 o en 20, no sé, va a pasar. Es tremendo Igual eso. te digo que nosotros tenemos una oportunidad, los de nuestra edad, tenemos una oportunidad, porque como vamos a estar en la transición, aún podemos apelar a mantener cosas tradicionales donde alguna parte del mundo todavía va a querer quedar, porque viste que no todos están preparados para el cambio. Así que podemos inventar alguna granja natural, contar cuentos de abuela, hacer cosas naturales. Hay nicho para todo. Hay nicho para todo. Tenemos que llegarle a las personas correctas, pero hay nicho para todo. Sí. Pero también hay que leer tendencias, porque uno puede suponer que esa granja natural es tendencia y después te quedas con la granja uno solito ahí triste. Por suponer que iba a haber un público para ahí, ¿no? O tal vez lo haya, pero no le llega bien con la comunicación, no te conocen, no te terminan conociendo. Llegado ese momento vamos a tener una sociedad individualista y muy competitiva. Lamentable, ¿eh? Puede ser, no digo que no. No sé qué va a pasar, porque hay muchas cosas de futurismo, pero es posible. Creo que más que nunca los valores que inculque la familia serán, más aún que el colegio, serán importantes, ¿no? Y tendrán un peso relevante para tratar de evitar ese tipo de sociedad. Pero no lo sé, honestamente no lo sé. Esto tiene sus efectos positivos y negativos, sin la menor duda. Yo tampoco lo sé, es un cálculo que hago, no soy futurista, ¿no? No, pero suena lógico lo que señala Carlos. Pero socialmente, hablando de individualismo, a mí me sorprende. Vos pensás que yo crié a mis hijos jugando a la pelota, subiéndose a los árboles y jugando con la onda. Yo tengo hijos varones y sobrinos varones. Mi hermano tiene un hijo de 11 años. Entonces el otro día, ¿qué hace Ian? Y me dijo, está jugando con los amigos. Ellos viven en capital, otro ritmo de vida, otra inseguridad, pero
me dijo, está jugando con los amigos. ¡Wow! Dije yo, con los amigos, porque él no juega con sus amigos a lo que nosotros llamábamos jugar en Chivilcoy, por ejemplo. Entonces digo, está con los amigos. Va, me dice mi hermano, está jugando en la computadora con los amigos. O sea, él estaba en su pieza, en la computadora, jugando con sus amigos. Es otra realidad. Otra realidad, pero mira, te desafío también de vuelta. Eso para vos va a ser un gran negocio, porque necesitan mucho ancho de banda para jugar en vivo. ¿A vos te conviene eso? Esperemos que nos aprueben la fibra óptica. No estoy diciendo que sea bueno o malo para la sociedad ni nada por el estilo, pero para jugar online, en vivo, con sus compañeros, porque es cierto eso. Yo me acuerdo que una amiga el año pasado me decía, con el tema de la pandemia, sus hijos no veían a nadie. Estuvieron todo el tiempo comunicados con sus amigos a través de los juegos, porque tienen chat y tienen todo. Entonces estaban jugando todo el tiempo. Terminó la pandemia, todavía al día de hoy no terminó, pero empezaron a aflojar un poco con las restricciones y sus hijos no querían ir físicamente a ver a sus amigos. No querían salir de sus casas. O sea, eso por efecto de la pandemia, digamos, y tiene otro costado. Pero el que vendía internet le debe haber ido bien el año pasado. La verdad es que no podemos negar la transformación en el mundo que hizo la pandemia. A cuántas cosas, porque realmente cambia. Nosotros mismos, los de nuestra edad, los 58, 60, 65, que no estábamos acostumbrados a estar continuamente con el teléfono, en el chat, entonces nos tuvimos que adaptar, porque ¿cómo íbamos a hacer? Los que queríamos más el face to face. Sí, pero hay muchos que no se adaptaron, muchos que quedaron en el camino, ¿no? Así que en el fondo hay que darse una palmadita, porque hemos sobrevivido. Bueno, nada, gracias por escucharme, por la paciencia. Esta presentación después se las comparto, se la dejo a Soledad, que es con quien tengo el contacto. Ahí tengo 2 mails de la cámara, uno supongo que es Soledad, no sé quién recibe el otro. Bueno, y cualquier cosa quedo a las órdenes. Bueno, perfecto, Máximo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.